Al final de esta unidad o de esta clase, ustedes van a poder comprender los fundamentos de la regulación reproductiva. Asimismo, tendrán ustedes la capacidad de identificar las diferentes fases del ciclo estrual y del ciclo menstrual, explicar cómo el ciclo estrual y el ciclo menstrual es regulado durante el ciclo por las hormonas que interactúan, es decir, es hipotálamo y hipogónada. Van a poder también relacionar no solamente los cambios endocrinos y morfológicos, sino los cambios que ocurren a nivel del tracto reproductivo y vincularlo cómo estos cambios están estrechamente presentados en fases y periodos específicos del ciclo, tanto estrual como menstrual. Y obviamente van a poder conectar todas las fases del ciclo ovárico con el ciclo menstrual. Esto es en el caso de los primates y de las mujeres. Es decir, hay un ciclo ovárico que se cumple con la producción de hormonas y obviamente la maduración del gameto femenino, pero en el caso de las mujeres están ocurriendo también paralelamente, gracias a los efectos de las hormonas que se producen en el ovario, cambios a nivel uterino. Finalmente van a poder comprender las principales diferencias y similitudes que ocurren entre el ciclo estrual y el ciclo menstrual. Creo que los analgésicos me tienen las lenguas un poco dormidas. Ok, ¿quedó claro? Si al final de la clase ninguno de estos puntos lo entendieron, entonces tenemos que empezar de nuevo. Por eso les digo que si ustedes tienen alguna duda de lo que estoy explicando, no tengan temor de levantar la mano y intervenir o interferir la clase y decirme, profesor, esa parte no la entiendo. Y no tengan miedo tampoco de preguntar porque piensen que la pregunta que están haciendo es muy básica, muy obvia, muy tonta y les da vergüenza que piensen sus compañeros. La pregunta más tonta es la que no se hace. Les aseguro que muchos de sus compañeros quizás tienen la misma duda y simplemente por no atreverse no hacen la pregunta y entonces la duda pasó en la clase. ¿Okay? Tipos de ciclo. Tenemos dos tipos de ciclo. El ciclo estrual se presenta en animales. ¿Alguien me puede decir por qué se llama ciclo estrual? No es mensual como la mujer. Esa es una respuesta muy clara y contundente, porque no es menstrual como en la mujer. Eso es perfecto. ¿Por qué llamamos entonces en la mujer ciclo menstrual? Porque es mensual. Ok. ¿Alguien más puede aportar algo? El ciclo se da entre celo y celo. En la mujer, obviamente, no hay celo y celo. No, es El estrual, ok. El estrual, aquí hay algo importante, ¿verdad? Su compañero, ¿cuál es tu nombre? Jesús. Jesús, acaba de decir porque se da entre celo y celo. Por lo tanto, el nombre del ciclo lo establece el signo que nosotros vemos. ¿Cuál es el signo que vemos? El celo. ¿Cómo se llama celo? Estro. ¿De dónde se deriva la palabra estro? De estrógeno. Entonces, los estrógenos, que son las hormonas que definen la aparición de ese comportamiento en el animal, define el ciclo, el nombre del ciclo, estrual. ¿Y por qué se llamará entonces menstrual? Su compañera mencionó que es porque viene mensual, con cada mes. ¿Alguien tiene algo que agregar a eso? ¿O simplemente alguna otra idea? No podría ser completamente mensual, considero yo, porque el ciclo menstrual en la mujer no necesariamente dura 30 días, es promedio de 21 y puede ocurrir hasta 2 veces. Es correcto, ¿verdad? El ciclo menstrual tiene una duración promedio de 28 días, así como el ciclo estrual tiene una duración promedio de 21 días, pero no quiere decir que pueda durar menos días o más días. Hablamos que hay un rango normal, en el caso del ciclo estrual, de 18 a 24 días, 21 días promedio. En el caso de la mujer, como dice su compañera, ¿cuál es su nombre? Mónica. Mónica dice que el ciclo menstrual en la mujer puede durar 28 días, pero no necesariamente son 28 días. Puede inclusive haber 2 ciclos en el mes o puede haber inclusive un ciclo cada 60 días y ya esas son otras condiciones que podemos ver en otra clase.
Pero el ciclo menstrual, así como el ciclo estrual define el nombre, estro, la palabra estro define el nombre del ciclo estrual, el ciclo menstrual lo define el signo que nosotros podemos observar, que es la menstruación. Por eso se llama ciclo menstrual. La mujer no expresa, sí hay obviamente una influencia hormonal donde aumenta la receptividad, o mejor dicho, no la receptividad, sino el deseo sexual. Pero obviamente la definición la está dando el signo que podemos observar, que es la menstruación. ¿Ok? Gracias, Mónica, por la intervención. El ciclo se llama ciclo porque es una serie de eventos que son predecibles. En el caso del ciclo estrual, el inicio del ciclo estrual se da cuando comienza el estro. ¿Y finaliza cuándo? ¿Cuándo? Cuando inicia el siguiente estro. Es decir, inicia cuando aparece el celo o el estro, y cuando inicia y finaliza cuando aparece el siguiente estro. En el caso del ciclo menstrual, ¿cuándo iniciará entonces? Si ya tenemos esa premisa, ¿cuándo inicia el ciclo menstrual? Cuando inicia la menstruación. ¿Y cuándo finalizará? A la siguiente menstruación, es decir, al inicio de la siguiente menstruación. ¿Está claro esto? Muy bien. Vamos a hablar entonces del ciclo estrual. ¿Qué tenemos allí? Una serie de fotografías de vacas, es decir, de bovinos, en este caso vacunos, en donde hay un comportamiento. Hay un comportamiento de estro o de celo. En el caso de los bovinos, los vacunos principalmente tienen un comportamiento homosexual. Se llama homosexual porque una vaca puede interactuar montando a otra vaca o puede dejarse montar de otra vaca. Allí obviamente vemos muchos animales que están interactuando de diferentes razas. Nosotros podemos presumir que esos animales están teniendo conducta de celo, pero no podemos decir que está en celo. Ya más adelante les voy a explicar cómo nosotros sabemos. Vamos a integrar un poquito esta parte. Aquí tenemos ahí una vaca con un hipotálamo y una hipófisis, y obviamente hay un tracto reproductivo. Nosotros recordemos que en la clase de regulación endocrina de la reproducción, el director de esa orquesta es el hipotálamo. Correcto, el hipotálamo recibe señales, bien sea endocrinas, señales paracrinas, inclusive puede recibir señales exocrinas, puede recibir señales ambientales, pero también puede recibir señales a través de la feromona. Y este órgano va a responder produciendo una hormona que se llama la GnRH. Y la GnRH quiere decir hormona liberadora de gonadotropina. Correcto. Esa GnRH va a través del sistema hipotálamo y hipotálamo hipoficial, es decir, no necesita ir al torrente sanguíneo para ejercer su efecto. Su efecto es directo. Lo vieron en la clase con el profesor Rubio, no sé qué dio esa parte, con la profesora Bolera. La GnRH desciende a través del sistema hipotálamo y hipotálamo hipoficial hacia la hipófisis posterior, ¿correcto? Y en la hipófisis posterior, están atentos, ¿verdad? Va hacia la hipófisis anterior o adenohipófisis. En esta hipófisis anterior va a estimular la liberación de las gonadotropinas. ¿Cuáles son esas gonadotropinas? FSH y LH. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Esta hormona folículo estimulante que se produce en la hipófisis anterior tiene un órgano blanco. Ese órgano blanco es específicamente el ovario, pero tiene un tejido blanco. ¿Qué tejido o qué células específicamente responden a la acción de la hormona folículo estimulante? No, ¿qué células responden a la acción de la FSH? Sabemos que es el ovario. Podemos ser más específicos. Usted me puede decir, profesor, el folículo, ovario.
¿correcto? Folículo ovárico, ya ustedes vieron en clase que hay diferentes tipos de folículos. Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, folículo de grafo, como mencionaron allá. Ok, la FSH tiene una acción directa sobre el folículo, pero ¿qué células del folículo son las que responden a la acción de la FSH? Las de la teca interna, ¿cómo son? Las células de la granulosa. ¿Quién lo dijo? Hay dos llevándose el crédito, hay tres levantaron la mano. Ok, alguien lo dijo por allá. Las células de la granulosa responden a la acción de la FSH. Y esta acción va a hacer que haya una proliferación celular de las células de la granulosa, comienzan a aumentar el número de capas y estas responden con la producción de esteroides. No voy a decir de estrógenos porque los estrógenos no se producen en las células de la granulosa. Las produce ¿quién? ¿Quién produce la célula? ¿Quién produce el estradiol? El cuerpo lúteo. El folículo ovárico, correcto. La LH tiene una acción sobre las células de la teca. Y en la lámina basal, entre las células de la granulosa, por acción de la FSH y producción de estos esteroides, básicamente finalizan con androstenediol, que es un andrógeno, y en las células de la teca, gracias a la acción de la LH, hay una aromatización de esos andrógenos hacia el 17-beta-estradiol. Es decir, que los estrógenos se producen en conjunto entre estos dos tipos de poblaciones celulares bajo la acción tanto de la FSH como la LH. Es decir, que si hay FSH y no hay LH, no va a haber producción de estrógenos. ¿Ok? Es por eso que es importante entender estos aspectos, porque ustedes van a ver en reproducción, cuando veamos clases de reproducción, si ustedes siguen avanzando en su carrera, y yo estoy aquí de nuevo, pues los clases de reproducción les va a hablar sobre la importancia del estrés calórico en la viabilidad de las células de la granulosa, en la viabilidad de las células de la teca y la producción de estradiol, y obviamente todo esto es un efecto consecutivo, es decir, si un paso está detenido, no hay el siguiente paso. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, para resumir, la NRH responde a estímulos, ya les dije, pueden ser intrínsecos o internos en el animal, pero pueden ser también externos. ¿Qué animal responde, por ejemplo, a los estímulos externos? ¿Qué especie conocen ustedes? ¿Qué responde? El gato. A los estímulos externos. La humana sí, por supuesto. Si aquí entra Brad Pitt al salón de clase, el profesor Juan Carlos Gutiérrez ya no le prestan atención las damas. Puede ser que algún caballero también deje de prestarle atención y le preste atención a Brad Pitt. Por supuesto, el estímulo visual genera un efecto, pero también las feromonas, ¿verdad? Las feromonas, inclusive los perfumes, son ricos en feromonas. Están aromatizados o enmascarados con ciertas sustancias que nos dan un olor agradable. Y uno dice, wow, por aquí pasó una dama. O ustedes dicen, por aquí pasó un caballero. ¿No les estimula eso o no les abre algún tipo de curiosidad? Las mujeres. Sí. Levanten la mano. ¿Quién? Una ya es sincera, otra por acá es sincera. Okay. Ahora todas son sinceras. Realmente eso es mentira. Hay feromonas que ejercen un efecto. Pero yo les hablaba de otro tipo de estímulo. Hay un estímulo lumínico. Hay especies que responden al estímulo lumínico de la acción de las hormonas. ¿Como cuál? Las cabras, búfala, ¿verdad? Las búfalas, la yegua. La yegua es estimulada en los días cortos o en los días largos. En los días cortos. En los días largos. Ok. Esa es la intención de mis clases siempre. Que ustedes comiencen a integrar cada uno de sus conocimientos y a buscarle la lógica a todas las cosas. Todo tiene un fundamento fisiológico. Si ustedes aprenden fisiología y tienen una buena base, les voy a decir algo, no es que no necesitan estudiar, es que van a pasar los exámenes con solamente entrar a la clase, sin necesidad de desangrarse con esos puñales, estudiando y tratando de caletrear. Es decir, apliquen una buena base, por eso esta asignatura es tan importante, en la endocrinología, para que ustedes puedan inclusive
tener posibilidad de responder cuando les toque hacer un tratamiento, cuando les toque hacer un diagnóstico, en este caso clínico. Ok, el cuerpo lúteo, perdón, el ovario, gracias, va a responder a esta acción de las gonadotrofinas. Voy atrás un momento. Ok, hay la producción de la FSH, LH, se va a producir el desarrollo folicular, lo vamos a ver más adelante, cómo este folículo responde. Luego que este folículo alcanza un diámetro específico y produce una concentración de estradiol importante, va a ejercer un feedback positivo, ¿verdad? A nivel de la hipófisis anterior y a nivel del hipotálamo, que va a inducir la liberación del GnRH y la producción de un pico de LH para que se dé la ovulación. Después de la ovulación se va a producir un cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo va a producir hormona progesterona. La progesterona tiene un feedback de tipo negativo a nivel del hipotálamo y tiene un feedback de tipo negativo a nivel de la hipófisis anterior también. Principalmente hay un bloqueo de GnRH, pero también combinado con otras hormonas pudiera ejercer un feedback de tipo negativo a nivel de la hipófisis. Sin embargo, más adelante vamos a ver que existen dos hormonas, una que se produce por el folículo, no se las voy a decir en este momento porque se los voy a preguntar más adelante, que tienen un feedback negativo a nivel de la hipófisis anterior para la secreción de la FSH. En este caso, progesterona tiene feedback negativo para la liberación de GnRH y un feedback negativo en la hipófisis anterior para la liberación de LH. Pero esa hormona es importante también. ¿Para qué? No solamente para este feedback negativo y el control de los ciclos reproductivos. ¿Por qué debe detenerse el ciclo reproductivo? Para regularse, no esté todo el tiempo activo. Para Regularse, que no esté todo el tiempo activo. no, el ciclo, si no hay, vuelvo a preguntar. Los estrógenos son importantes para que haya cambios fisiológicos a nivel del tracto reproductivo, ¿verdad? Obviamente hay una mayor secreción endometrial, hay una dilatación del cervix, hay una manifestación de una conducta fisiológica o una conducta, en el caso del animal, expresa estro para ser receptiva al macho y obviamente pueda darse las condiciones para una monta y una fertilización. Es decir, los estrógenos son ayudadores del proceso de fertilización. Si no hay estrógeno, puede haber una inseminación, pero no va a haber una fertilización. En el caso de la progesterona, desde el punto de vista fisiológico en la vaca, hace todo lo contrario. Ya no hay una dilatación del cervix, ya no hay una secreción del mucus cervical, ya no hay una secreción de las glándulas endometriales que están preparando para que el transporte espermático y la capacitación espermática pueda darse. En el caso de la progesterona, como los estrógenos preparan el ambiente para el espermatozoide, la progesterona prepara el ambiente para el concepto, es decir, para el embrión y el desarrollo embrionario. Entonces tiene que estar esto de alguna manera sincronizado desde el punto de vista fisiológico. La progesterona actúa sobre el ambiente uterino, no solamente para preparar el endometrio, para que se dé la gestación, sino evitar, por ejemplo, las contracciones uterinas. Si hay contracciones uterinas y hay un embrión y un feto desarrollándose y hay una dilatación del cervix, ¿qué va a pasar con el concepto? Va a haber una pérdida embrionaria, un aborto. Ella, más bien, en vez de estimular la secreción del cervix, ella forma un tapón cervical para que no entre patógeno al ambiente uterino. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, la progesterona, esto lo podemos ver en implantación para no entrar en mucho detalle, la progesterona tiene un efecto sobre la glándula mamaria también. La progesterona, como otras hormonas, ya lo tuvieron que haber visto, complejo lactogénico, lactotrópico, ¿ya vieron lactación? No lo han visto. Prolactina, en este caso hormona de crecimiento, lactotropina, produce el crecimiento de los alveolos mamarios, la
no solamente el crecimiento, no solamente la hiperplasia, sino también no solamente la hipertrofia, sino también la hiperplasia. Hay un desarrollo de los alvéolos mamarios y esto fue preparando a esa hembra para poder amamantar o producir la leche que permita que este nuevo ser pueda sobrevivir. Si no hay fecundación, no han visto reconocimiento materno en gestación, pero se los adelanto. Si no hay fecundación, el endometrio va a producir una hormona que se conoce como prostaglandina F2-alfa. Esta prostaglandina F2-alfa tiene acción lisante, es decir, va a regresionar el cuerpo lúteo. Lo vieron en anatomía, la prostaglandina F2-alfa pasa a través de la vena uterina hacia la arteria ovárica y llega al ovario y produce vasoconstricción. Al haber vasoconstricción hay hipoxia. Al haber hipoxia, el cuerpo lúteo no tiene los nutrientes necesarios y obviamente no solamente vasoconstricción para la hipoxia, sino vasoconstricción para que no haya el suministro de las sustancias o de los nutrientes que requiere el cuerpo lúteo para mantenerse activo produciendo progesterona. Esto hace que el cuerpo lúteo regresione. Y al regresionar el cuerpo lúteo, ¿qué va a pasar con la progesterona? Va a descender y ese feedback negativo que estaba ejercido sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior para la liberación de NRH en el hipotálamo y de LH en la hipófisis anterior cese y obviamente se dé un nuevo ciclo. Ok. ¿Me permiten tomar agua? Estoy estudiando para patológico, para un examen mañana, y se habla de la prostaglandina como incluso en otras materias, como un agente proinflamatorio. Entonces, sí, hay diferentes tipos de prostaglandina. Prostaglandina F2-alfa, prostaglandina E, son sustancias que tienen acción inflamatoria, activan citoquinas, etc. En el caso de la prostaglandina F2-alfa, que se produce en el endometrio, en el caso de los rumiantes, tiene una acción local. En la vida media la prostaglandina F2-alfa es muy corta, por eso no puede pasar al torrente sanguíneo. Además que si pasa al torrente sanguíneo es inactivada en los pulmones y por eso es que hay una comunicación muy estrecha. Ella pasa de la vena uterina, porque se produce en el endometrio, pasa del útero, del endometrio, a través de la vena uterina y la arteria ovárica para que ejerza su acción local. Si pasa al torrente sanguíneo no va a ejercer su efecto porque ya después es desdoblada a prostaglandina E2 en los pulmones. El ovario también puede producir prostaglandina. En el caso de la mujer, la luteólisis del cuerpo lúteo no depende de la prostaglandina endometrial, sino depende de la prostaglandina intraovárica. No me pregunten por qué, porque hasta ahora ni los médicos ni los fisiólogos saben cómo es ese mecanismo interno de control de producción de prostaglandina o de luteólisis en el ovario de la mujer. Se establece que está condicionado con liberación de oxitocina a nivel de la hipófisis posterior o neurohipófisis, en donde hay una liberación de oxitocina y esa oxitocina puede ejercer la estimulación de los receptores para que el ovario produzca prostaglandina. Pero hasta ahora es desconocido. Quizás algunos de ustedes lo descubren y se ganan el premio Nobel con eso, o se va a la industria farmacéutica y se hace millonario. Pero hasta ahora esa es la información que puedo dar. Ahora bien, el embrión, quizás les adelanto para la clase de reconocimiento materno de gestación, el embrión tiene. Porque por lo que acabo de decir, se me hizo una bola de Sí. que no sé por qué me vino a la mente que esas mujeres que siempre han querido salir embarazadas van al coito, ¿saben? Con esa intención, no salen embarazadas, adoptan, ¿ok? Empiezan a disfrutar como tal el acto sexual y sin darse cuenta se embarazan. Después. Ya verlo. Eso es muy interesante, un análisis bien profundo el que usted acaba de hacer. Y esa mente curiosa es lo que lleva a las personas a descubrir en tratar de entender estos misterios, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que nunca quedan embarazadas, se someten a un ciclo de fecundación in vitro y luego son 2 o 3 muchachos al mismo tiempo. Posiblemente, fisiológicamente, desde el punto de vista endocrino, ocurre un reseteo de todo el sistema.
allí hay muchas cosas, muchas telas que cortar. No es específico de algo, sino que hasta ahora pues, no se sabe. Pero es algo que pudiera estar relacionado a eso. En el caso de los rumiantes, la prostaglandina F2-alfa, su síntesis, ¿quién cree ustedes que decide o determina la producción o no de la prostaglandina F2-alfa? ¿Qué mecanismos están involucrados ahí? Alguien puede tener una idea. Lo más tonto que se les ocurre. Hacer un ciclo cuando no se fecunda la fecundación. Okay. Si no hay fecundación, no se produce prostaglandina. ¿Y cómo la vaca sabe La progesterona. que no debe producir prostaglandina? Cuando produce progesterona. Si el cuerpo lúteo produce progesterona y si se produce prostaglandina, el cuerpo lúteo va a alisar. Pero si no se produce prostaglandina, el cuerpo lúteo se va a mantener. De hecho, una vaca con endometritis que tiene un endometrio, les acabo de decir que el endometrio es el responsable de la producción de prostaglandina. Si hay una endometritis, endotoxinas, bacterias, inflamación, el endometrio no es capaz de producir prostaglandina de manera apropiada. Por lo tanto, esas vacas pueden tener, inclusive, desarrollar una amniómetra y el cuerpo lúteo persiste, porque no se produce prostaglandina F2-alfa y se mantienen en anexo, se detiene la ciclicidad. Ahora bien, eso es una condición patológica, pero desde el punto de vista fisiológico, ¿qué se les ocurre a ustedes que detiene el ciclo? Debe detener el ciclo. La ovulación. El embarazo, el embrión. Es decir, el embrión, lo iban a decir por allá, ¿verdad? Te da pena de cometer una tontería, ¿no? El embrión es el responsable de detener la síntesis de prostaglandina F2-alfa porque envía señales al endometrio para bloquear la síntesis de prostaglandina y que el cuerpo no se mantenga. Es decir, el conceptus es el responsable de detener la ciclicidad. Es decir, mamá, aquí estoy, no vayas a producir prostaglandina porque el conceptus es un cuerpo animal. Por lo tanto, él debe garantizar eso. ¿Cómo lo hace? A través de la síntesis de prostaglandina. La prostaglandina es un eucosanol, es decir, se deriva del ácido araquidónico. Y para desdoblarse de ácido araquidónico a prostaglandina F2-alfa se requiere una enzima que se conoce como ¿cómo se conoce esa? ¿Cómo se llama esa? La ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, ¿cuál? 2. La ciclooxigenasa 2 es una enzima que es proinflamatoria. Cuando tomamos analgésicos, muchos de los analgésicos que tomamos inhiben la ciclooxigenasa 2. Entonces, al no producirse la ciclooxigenasa 2 o inhibirse su acción enzimática, el ácido araquidónico no es desdoblado a prostaglandina F2-alfa. El mecanismo que utiliza el embrión rumiante es producir una sustancia que se llama interferón tau. El interferón tau bloquea la síntesis o la acción enzimática de la ciclooxigenasa. Es decir, el embrión a partir del quinto día comienza a secretar interferón tau para que no se produzca ciclooxigenasa y que la ciclooxigenasa obviamente no se produzca prostaglandina F2-alfa hasta la implantación o hasta el reconocimiento materno de gestación. Esta clase puede durar 5 horas. Cuando hacemos transferencias de embriones y manipulamos el tracto reproductivo, la manipulación estimula la producción de prostaglandina F2-alfa. A veces en las hembras que le hacemos transferencia de embriones, que lo hacemos 7 días del ciclo estral, es decir, tiene un cuerpo lúteo de 7 días, nosotros podemos aplicar un analgésico, o mejor dicho, un antiinflamatorio, no esteroideo, como el flunicime glumine, que su mecanismo de acción es evitar la producción de ciclooxigenasa 2.
y eso pues nos puede elevar las tasas de pelleas en los tratamientos o en los programas de transferencia embrionaria. Recuerden esto que les estoy diciendo, porque cuando vean reproducción y vean fecundación in vitro y transferencia embrionaria, tiene una conexión todo. Por eso les digo, aprovechen la asignatura. Si ustedes tienen muchas dudas, vayan a los libros, no se conformen con el slide, porque aquí no está, ahí no está nada de lo que les acabo de decir. Y entonces adquieran todo ese conocimiento para que cuando veamos retos, ya ustedes puedan tener la lógica y la conexión de todas estas cosas. Ok, seguimos avanzando. Es importante repasar alguna terminología reproductiva. El estro es un nombre. El estro es sinónimo de celo. Y la palabra estro viene de estrógeno. Pero también hemos escuchado, por ejemplo, en este caso, cuando podemos utilizar estro o celo, cuando nos referimos a una acción. La yegua está en celo, o la yegua está en la fase del estro, del ciclo estral. Estral también lo has escuchado, ¿verdad? Estral es un adjetivo y es relativo al ciclo. Cuando lo podemos utilizar, como por ejemplo, decimos la oveja tiene un ciclo estral, en este caso de 17 días. Pero hemos escuchado también estrual. El estrual también es un adjetivo, 17, 18 días, 19, depende. Como les acabo de decir al principio, son periodos que no son estáticos. Si alguien me responde un examen, profesor, el ciclo estral de la vaca dura 21 días, yo no lo voy a raspar porque les he dicho que es 21 días. Pero si alguien me responde, es de 18 a 24 días, con una media de 21 días, yo digo, este chico está ubicado. ¿Ok? En el caso de estrual, podemos decir adjetivo también es relativo al estro. Un ejemplo pudiera ser, las altas concentraciones de estrógeno en la sangre promueven el comportamiento, en este caso, estrual. Es decir, que se refiere a la acción de las hormonas sobre una conducta, un comportamiento. ¿Ok? Para que no tengamos confusiones ahí. Otras definiciones reproductivas. Ciclo estral, periodo entre un estro, celo y el siguiente. Estro, celo, se refiere al periodo de receptividad sexual. Es el único momento en el cual la hembra acepta la cópula. Y tenemos otros aspectos importantes como lo es estación temporada, en donde pueden presentarse varios ciclos estrales en una temporada determinada. Allí tenemos una gráfica que nos muestra los periodos del celo al celo y el no celo. El día cero del ciclo estral lo determina el único signo que podemos apreciar, que es, en este caso, el estro. Ese sería el día cero. Cuando se repite ese celo, 21 días después del promedio. Hay tres patrones de ciclos. Uno es poliéstrico, donde hay muchos ciclos en un año. La vaca es una especie poliéstrica, ¿correcto? Pero hay especies que pueden ser poliéstricas estacionales, como la búfala. Es decir, la búfala es poliéstrica, es decir, pueden haber varios ciclos en un periodo, pero en una temporada específica. La vaca, una vez que comienza a ciclar, ella puede ciclar todo el año. La búfala es poliéstrica estacional. La oveja es poliéstrica estacional. La yegua es poliéstrica estacional también. Hay animales que son monoéstricos, presentan un solo ciclo al año. Por ejemplo, elefante. Bien. La perra. Ok. ¿Quién domina esta actividad o esta conducta o este comportamiento? Básicamente la producción relativa de esta hormona estradiol. Aquí nosotros podemos apreciar, por ejemplo, esto es una vaca poliéstrica, esto es un animal poliéstrico como la vaca, la gata, la cerda y los roedores pueden tener diferentes ciclos durante el año. ¿Quién domina eso? La producción de estrógeno, lo hemos discutido. Esto se puede ver de enero a diciembre, pero obviamente una vaca que es poliéstrica continua durante todo el año no quiere decir
que ya una vez que expresa un celo, tiene que repetir un celo cada 21 días. Hay factores que pueden bloquear la aparición del siguiente celo. Por ejemplo, una desnutrición o una mala condición corporal o una patología como una piómetra, como la acabamos de ver, hace que el animal cese su ciclicidad reproductiva. Hay poliéstricos estacionales de días largos. La yegua, por ejemplo, es una hembra que se reproduce en los días largos. Estamos hablando de los países latitud norte o latitud sur, por encima de la franja ecuatorial. Ellas van a expresar cuando las horas luz se incrementan durante el día. Estaríamos hablando latitud norte, Estados Unidos, Europa, a nivel del norte. Eso sería en primavera. Primavera que comienza abril, mayo, junio. Y obviamente pudiera llegar hasta julio y agosto. Pero ya en la medida que comienza a reducir las horas de luz, el animal cesa su ciclicidad. Tenemos también poliéstro. Más en primavera que en el mismo verano. Más en primavera que en el mismo verano. Y la gestación dura, en el caso de la yegua, ¿cuántos días? ¿No han visto eso tampoco? Ok, ¿quién tiene fincas acá? 2 ganaderos por allá. Tú también, 3 ganaderos. ¿Tienen yeguas en su finca? ¿Cuánto dura la gestación en la yegua? Si la cubre el padrillo hoy, más o menos, ¿cuánto dura esa gestación? 336. Más o menos, ¿verdad? 11 meses. 11 meses dura la gestación en la yegua. Por lo tanto, ella decide ciclar aquí por razones obvias, evolutivas, porque la primavera es cuando comienza el florecimiento y el crecimiento de los pastos, las pasturas. Y obviamente, cuando el potro nace, va a tener garantizado su sustento, su alimentación. Y ella también, para la lactancia. Entonces, ella es poliéstrica estacional de día largo. La primavera en Argentina es diferente a la primavera en Canadá. ¿Ok? En el caso de los animales poliéstricos estacionales de días cortos, son los que se reproducen en otoño. En este caso, la oveja, la búfala, también es de días cortos. Y tenemos los animales monoéstricos que solamente pueden expresar 1 o 2 celos al año, como la perra, el lobo, el oso inclusive. Tienen un solo ciclo al año o podrían tener 2 ciclos, en el caso de que no quede gestante. En el caso de la perra, ella no queda gestante. Ya vamos a ver más adelante que las fases del ciclo estral son proestro, en el caso de la vaca, proestro, estro, metaestro y diestro. En el caso de la perra es proestro, estro, anestro. Entra en un anestro fisiológico. Sigamos. Cada ciclo tiene 2 fases. Una fase folicular y una fase luteal. Vamos a ver en esta lámina las diferentes fases del ciclo estrual. Fase folicular porque está dominado por el folículo y fase luteal porque está dominada por el cuerpo. Ok. Aquí tenemos los días relativos al ciclo en el eje de las X y en el eje de las Y tienen acá, ¿verdad? La concentración de la hormona de estradiol relativa. Obviamente, ustedes pueden ver allí que el día 0 y el día 0 viene siendo la manifestación del celo, un ciclo estrual. Pero pueden ver que 3 días antes comienza qué fase, o comenzaría qué periodo. Proestro, ¿verdad? Empezaría el proestro. Y aquí tenemos que inicia la fase folicular. Es decir, que la fase folicular comenzaría 3 días antes de la aparición del celo. Y obviamente, una vez que el animal cicla, aquí esto sería lo mismo. Esto sería el día 18, 19 y 20. ¿Ok? Entonces, la fase folicular está dominada por el desarrollo del folículo. Esa fase folicular está garantizada, en el caso del estro, por un pico de estradiol, un incremento máximo en las concentraciones de estradiol, la cual va a coincidir con el pico de receptividad sexual. Los estrógenos necesitan llegar a un umbral, a una concentración importante en sangre,
para que haya la manifestación. Porque si no fuese así, pues a lo que comienzan a incrementar los niveles estradiol, el animal estaría en cero todo el tiempo. Es decir, debe haber un límite, un threshold, en donde el hipotálamo y la hipófisis reconocen que ya se llegó a ese umbral y por lo tanto el animal va a manifestar la conducta deseada. Después del estro se da la ovulación y comienza la fase luteal. Después de la ovulación del folículo preovulatorio o de Graf se forma un cuerpo hemorrágico, luego un cuerpo lúteo, que en este caso va a producir progesterona y fíjense que endocrinamente la hormona que está dominando en la fase luteal es la progesterona. A partir del día 12 comienza a producirse prostaglandina. No está acá, pero lo van a ver más adelante, en el caso de que no se dé el reconocimiento materno de gestación. Y la luteólisis comienza a partir del día 16-17, es decir, la regresión o lisis de ese cuerpo lúteo, que va a simplemente destruir el tejido luteal y obviamente con eso el descenso de la progesterona y la producción de prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa, ya lo discutimos, va a regresionar el cuerpo lúteo y por supuesto se va a dar una nueva fase folicular. Ok. La fase folicular del ciclo estrual de los 21 días que hemos discutido, fíjense que apenas abarca 20% de la duración del ciclo. El 80% está controlado por la fase luteal, en el caso de la vaca. ¿Cómo? O sea, la fase luteal representa 20% de la duración. ¿Cuánto dura la fase luteal? ¿Cuánto dura? 16 días, 14, 16, depende, porque ya vamos a ver más adelante que hay ciclos estruales de 3 ondas de crecimiento folicular. Ese compañero de ustedes decía, bueno, miren, les trajo tostoncitos para ¿Puedes repartirlo? ¿Es para repartir? ¿No? ¿Cuánto cuesta eso? $2 así grande. $2. Yo te iba a decir, dale uno cada uno que el profesor paga. La profesora paga. La profesora paga los Ok, quedó claro. El 80%. ¿Quién va? ¿Usted me? ¿Pero hizo medicina o psicólogo? Ok. Psicoanálisis me encanta. Tenía mi esposa que iba a estudiar psicología cuando llegaba a Venezuela. ¿Cómo? Ok, hemos visto dos fases, ¿verdad? Fase folicular, fase luteal. Vamos a entrar en más detalle. En la fase folicular, ¿qué estructuras dominan? Los folículos antrales, básicamente. Hay folículos con antros, con líquidos, y generalmente son folículos grandes. ¿Qué hormona domina allí? Hay un incremento de la FSH, pero también hay una producción de LH. Recuerden, se producen dos hormonas. La LH es importante para la maduración final del folículo y la ovulación. Hay personas que asumen que la LH es solamente importante para la ovulación. No, el folículo no madura si no hay LH. ¿Correcto? ¿Qué hormonas están dominando la fase folicular? Pues por supuesto los estrógenos. La fase luteal, ¿qué estructuras estarán dominando allí? Básicamente el cuerpo lúteo en sus diferentes fases de desarrollo. Y la hormona que domina es la progesterona. Vamos a ver ahora, fase folicular. En la fase folicular se inicia cuando unos folículos son capaces de responder a la acción de la FSH, es decir, son responsivos. Responden a la acción de la hormona folículo estimulante. Y ellos inician un desarrollo folicular y comienzan a producir, obviamente, líquido folicular. El líquido folicular está compuesto por andrógenos, por estrógenos, pero también hay plasma sanguíneo que se filtra, pero hay factores de crecimiento, muchos factores de crecimiento. Factor de crecimiento epidermal, factor
de crecimiento fibroblástico, hay polipeptina, hay activina y hay una cantidad de hormonas que no solamente es estrógeno y progesterona. Hay otras hormonas adicionales que las iremos viendo en la medida que iremos avanzando. Estos folículos responden y de esos folículos que inician un crecimiento folicular, uno se hace dominante. Este folículo dominante es capaz de subordinar el crecimiento de los otros y el alcanzar una talla, en este caso ovulatoria. En el caso de la vaca, recuerden que es una especie monógama, solamente es de una sola ovulación. No quiere decir que no ovule 2, 3 o 4, ¿correcto? ¿Qué pasa después de la ovulación? Obviamente comienza la fase luteal, se forma un cuerpo hemorrágico. Yo les he dicho que el cuerpo lúteo tiene, o les acabo de mencionar, tiene diferentes etapas de crecimiento. Después de la ovulación, las células luteales grandes y las células de la teca comienzan a luteinizarse. Las células de la teca foliculares comienzan a luteinizarse y comienzan a formar el cuerpo lúteo. Hay un cuerpo hemorrágico, ¿por qué? Porque simplemente hay un sangrado, hay una ruptura de la pared folicular y esa ruptura de ese folículo, el cual es altamente irrigado, comienza a producir un coágulo y un cuerpo lúteo comienza a formarse. Ese cuerpo lúteo, para formarse en el cuerpo hemorrágico, requiere de la acción de ¿qué hormona? Progesterona. De LH. la LH, la hormona luteinizante, por eso se llama LH. Hormona luteinizante comienza a luteinizar las células foliculares y este cuerpo hemorrágico comienza a madurar. Luego se forma el cuerpo lúteo, que ya sería un cuerpo lúteo maduro, sólido, que produce concentraciones apropiadas y elevadas de progesterona. El cuerpo lúteo es una glándula, básicamente. Produce muchas concentraciones de progesterona y ya vamos a ver en la mujer de qué es capaz esa concentración de progesterona. Actúa como una glándula en ese momento. Transitoria, profe. Es transitorio, correcto. Si no hay la concepción o la fecundación, pues obviamente el día 15 y 16 el cuerpo lúteo se destruye por luteólisis y obviamente como resultado la concentración de progesterona disminuye y un nuevo grupo de folículos es capaz de responder a la acción de la FSH. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, me sigue quedando una muy pequeña duda con respecto a la prostaglandina. Voy a volver a ella porque es uno de los pocos vacíos que tengo en cuanto al ciclo. ¿Cuál es la chispa? Si bien es cierto que la implantación del cigoto o del embrión en este caso es la que inhibe la producción promueve la... ¿Ibas bien? Sí. El embrión, pero voy a reiniciar. El embrión promueve la producción de progesterona para detener todo lo demás y ya estoy aquí, no voy a hacer más nada, no me toque, ese tranquilo. Pero cuando no lo hay, que hay ese lapso de progesterona, hay una ventana y luego aparece la prostaglandina porque no hubo implantación. ¿Cuál es la chispa que detona esa liberación por parte del endometrio de la prostaglandina? ¿Cuál es la chispa? ¿Qué es lo que lo detona? Lo detona la ausencia del interferón K1. El embrión requiere progesterona para producir, es la señalización, es decir, a mayor concentración de progesterona, mayor producción de interferón K1 por parte de las células del trofoectodermo o del trofoblasto, que realmente son las células que producen. Recuerden que el embrión, si se recuerda la histología, tiene unas células del trofoblasto, correcto, que dan origen a las membranas extraembrionarias o placentas, y tienen una masa celular interna que dan origen a todas las capas germinales, es decir, da origen al feto per se, correcto. Aquí de las células de la masa interna van a tener diferentes tipos de células. Hay dos tipos de segregación celular. Una es, la primera, todo esto ocurre preimplantacional, es decir, antes de la implantación. Estoy hablando acá en un embrión de 7-8 días en el caso de la vaca. Hay dos
tipos de segregación. Primero hay una diferenciación de un linaje que ocurre después de la compactación. Después de la compactación del embrión, recuérdense, un ovocito es fecundado, se producen 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, ya es una morla, está compactada. En ese momento comienza un proceso de segregación celular. Hay dos linajes. Un linaje que se va a formar, que va a conformar el trofoectodermo o trofoblasto, que va a dar origen a la placenta o a las membranas extraembrionales. Placenta. Y tiene la masa celular interna que sufre también otro tipo de segregación o linaje. Ya esto ocurre entre el día 5 al día 8. Y luego la masa celular interna, después del día 8, sufre otro tipo de segregación celular. Se forma el epiblasto, el hipoblasto y va a dar origen, en el caso del epiblasto, va a dar origen al feto per se, es decir, al endodermo, mesodermo, todas esas capas germinales y ectodermo, y el hipoblasto da origen al saco uterino, ¿correcto? Que es donde va a estar parte del intercambio materno-fetal. En el caso de la célula del trofoectodermo, a partir del 5.º día del desarrollo embrionario, fíjense que yo les dije allí en una tabla que la luteólisis ocurre el día 16, 15, 16, pero a partir del 5.º día, el embrión ya comienza a producir esta señalización, porque es necesario que él impida la producción de prostaglandina, pero eso no va a ocurrir un solo día. Él comienza a producir interferón TAU, y como les acabo de decir, a mayor progesterona, mayor interferón TAU él está produciendo. Y está inhibiendo que la síntesis de prostaglandina, si le está bloqueando la ciclooxigenasa 2. ¿Cuándo comienza la síntesis de prostaglandina o a elevarse en el ciclo menstrual? No está allí. Pero la prostaglandina no es que se produjo así y ya, no. Ella comienza a producirse y si no hay interferón TAU, ella va aumentando la frecuencia de aparición de los pulsos, de producción de hormonas y la amplitud de esos pulsos hormonales. Ya vieron en la clase de hormonas qué es amplitud y qué es frecuencia. Entonces, a partir del día 12, hay una alta producción de prostaglandina porque en el día 12 el endometrio ya comienza a sintetizar prostaglandina y si no hay la inhibición, la prostaglandina se va a producir. Pero fíjate que la implantación cuando ocurre, en el caso de la vaca, después del día 15, 16. Aquí el embrión está dentro, encapsulado en una zona pelúcida. A la hija sí no le puede dar, que eso le encantan esos platanitos, gracias por favor. Y a la suegra también. El embrión, él está dentro de la zona pelúcida. ¿Ya vieron zona pelúcida? El embrión, un ovocito, nada de eso. Ok, un ovocito, ya lo vamos a ver más adelante. Es un huevo. Él está dentro de una zona, una estructura cicloproteína que se conoce como zona pelúcida. No lo vieron, pero lo vieron en histología. Estoy segurísimo que la doctora Chepina se lo dijo. Sí. Y aquí está el citoplasma del ovocito. Él está dentro de esta zona pelúcida que es comunicada, claro, no lo protege. Pero él, para producir el reconocimiento materno de gestación, no solamente produce interferón TAU, para evitar la síntesis de prostaglandina. Él después, estas células del trofoectodermo deben adherirse al endometrio y producir lo que es el intercambio materno-fetal. Si no hay intercambio materno-fetal, el embrión no va a tener la forma de alimentarse, de nutrirse, porque el ovocito le proporciona todos los nutrientes hasta cierta etapa del desarrollo embrionario. Este blastocito se llama blastocito porque tiene un blastocele. Esto se llama blastocele, esto se llama trofoectodermo y esto se llama masa celular interna. Va a expandirse y va a producir la ruptura de la zona pelúcida y él va a eclosionar. Se llama eclosión o se va a liberar de esa zona pelúcida. Estas células del trofoectodermo comienzan a elongarse y a producir las uniones materno-fetales, producir lo que se conoce como los placentomas, que está formado por el cotiledón, en este caso embrionario, y por la carúncula materna. El placentoma está formado por carúncula materna y cotiledón embrionario. Todo lo
que te he explicado, a una pregunta bien simple que hiciste, pero que no la puedo responder así porque si no, no van a conectar las cosas. ¿Qué es el punto crítico? Un embrión produciendo interferón tau que bloquea esta síntesis de prostaglandina, que no ocurre en un día puntual. Va del día 5 al día 17 o 16, cuando ya estas células pueden hacer la comunicación materno-fetal. Cuando ya están. En el caso de la mujer hay anidamiento, hay implantación, porque el embrión, el blastocito, penetra el útero y se introduce dentro de estratos más profundos del endometrio. En el caso de la vaca, no. En el caso de la vaca hay uniones maternas, es decir, que el embrión no se incrusta dentro del endometrio. ¿Quedó clara tu pregunta? Ok. Pregunta esa. Ok, continuamos. ¿Alguna otra pregunta o observación? El ciclo sexual tiene dos fases, dijimos, folicular y luteal, pero cada fase tiene dos periodos. Por lo tanto, son 4 periodos, 4 etapas. Primero proestro, en donde se desarrollan los folículos ovulatorios, domina el estradiol. ¿Qué porcentaje ocupa del ciclo? 15%. De los 21 días, 15%, 3-4 días están constituidos por el proestro. Luego tenemos el estro, en donde hay una receptividad sexual, hay un pico de estradiol que hace que el animal manifieste la conducta. ¿Qué porcentaje del ciclo actual? En el caso de la vaca ocupa 5%. Estamos hablando de 6 a unas 16 horas dependiendo de la especie. Vamos a discutir eso más adelante. Luego que ocurre la ovulación, viene el metaestro, en donde se comienza a formar ese cuerpo lúteo incipiente gracias a la formación del cuerpo hemorrágico y comienza a dominar esta hormona que conocemos como progesterona. ¿Qué porcentaje ocupa del ciclo? El 20%. Y luego tenemos diestro, en donde el cuerpo lúteo alcanza su máximo tamaño y hay una producción alta de progesterona. ¿Cuánto ocupa? 60%. Si sumamos 20 y 60, es 80%. Estas dos fases corresponden a la fase luteal y estas dos corresponden a la fase folicular. Ok, la fase folicular conformada por proestro y estro y la fase luteal por metaestro y diestro. Existe en el diestro también un diestro temprano, un diestro medio y un diestro tardío. El pastor Jorge tenía razón. Ustedes son inteligentes. Proestro lo tienen ahí en el ciclo, luego tenemos el estro y ahí tienen las diferentes estructuras que se van formando. Luego el metaestro y, por supuesto, el diestro. Cuando le pregunten en reproducción en la práctica, ¿qué estructuras hay en el ovario en el proestro? Usted tiene que decir folículos en crecimiento. En el estro, un folículo dominante preovulatorio. En el metaestro puede haber en la vaca un cuerpo hemorrágico, pero también puede haber folículos. Esto es continuo, ya lo vamos a ver más adelante. Y en el diestro, un cuerpo lúteo. Duración 21 días. Ahí tienen la duración de cada fase. Proestro dura del día -3 al día -1 o 1 del ciclo. Perdón. El estro es el día 0. Puede durar de 8, 6. Ahí lo tienen en esta lámina de 12 a 16 horas. Pero esto es variable. En los libros de reproducción van a verlo aquí. 12 a 16 horas. ¿Quiénes escribieron los libros de reproducción? Los gringos. Entonces ese es el promedio de la vaca joven. Las vacas Josindicus, las vacas según que son nuestras vacas, la duración del celo puede durar 6 horas, 8 horas. Por eso yo les puse otra diferencia ahí. La mayoría de las duraciones de los ciclos son de entre 18 y 24 horas. La fase luteal, el metaestro va de ¿qué días ocupas del ciclo estrual? Del día 1 al día 5. Puede durar de 4 a 5 días. Y el diestro va del día 5 al día 17 y tiene una duración, esto tiene un error aquí, por favor corrijan, de 12 a 16 días, no es hora. Las duraciones de los ciclos pueden ser de 17 a 25
y cuando son menores a 17 o mayores a 25 ya se consideran anormales. Es decir, que si ustedes tienen una vaca que salió en celo hoy y a los 12 días está en celo de nuevo, no es normal. Puede haber una patología como un quiste folicular, o puede haber una mala dirección del estro, o puede haber la producción de estrógeno a partir de la renal. Hay una condición anormal. ¿Okay?